Arranco ahí. Bien. El tema de hoy es autómatas, lenguajes y gramática. Principalmente el tema de autómatas. Este va a ser un tema, entre comillas, de cierre. O sea, va a cerrar algunas cosas de las que fuimos viendo. Es algo incluso más teórico es aún más teórico que el tema de reducciones, ¿sí? Pero esto luego se utiliza en otras ramas de la computación, principalmente lo que tiene que ver con el armado de lenguajes, compiladores y cosas por el estilo. Si a alguien le interesa algo por el estilo, está la materia de lenguajes y compiladores. Ahí es donde se ve mucho de ese tema. Un segundito que estoy perdiendo cámara. Volvé, vamos. ¿Volvió? Bien. Entonces, la pregunta también es por qué estamos... Este tema, o sea, si bien va a servirnos de cierre de algunas cosas, especialmente con lo que vamos a ver la clase que viene, porque vamos a hablar de las famosas máquinas de Turing, que ese va a ser un tema medio de cierre. El tema principal es que estamos obligados a dar este tema dentro de la currícula obligatoria del plan de estudios. ¿Por qué? Porque a la CONEAU se le ocurrió que este era un tema extremadamente importante en ingeniería informática y en algún lado tenía que estar. En general esto se da en discreta. No está discreta, nos lo enchufaron a nosotros, básicamente. Entonces, bueno, ¿qué es un modelo de computabilidad? Porque en realidad vamos a hablar un poquito de eso. Después, de vuelta, todo lo que estamos viendo se expande tanto en lenguajes y compiladores como en la materia computabilidad, teoría de la computabilidad. Teoría de la computabilidad sería como playando por el lado teórico, lenguajes y compiladores sería desde lo práctico, ¿sí? Si bien tiene su teoría, obviamente. Ahí pueden volver a ver al famoso Dijkstra y a Floyd y a otros más. Entonces, ¿qué es un modelo de computabilidad? Es básicamente un modelo matemático que nos permite formalizar, básicamente, qué es lo que puedo hacer con un modelo. O sea, yo modelizo mis operaciones, puedo modelizar, en realidad de alguna manera puedo modelizar qué es lo que puedo computabilizar. Computar en realidad tiene que ver con esta parte de puedo tener un algoritmo que haga cosas, básicamente. ¿Qué puedo hacer y qué no puedo hacer, dadas mis restricciones? ¿Sí? Es importante que consideren históricamente, primero se definió esto y después se definió lo que significa algoritmo. ¿Sí? Por eso es que algunas cosas pueden estar adaptadas y yo voy a usar tal vez en algunos lugares como acá algoritmos, pero cuando se definió esto no existía el concepto de algoritmo. O sea, existía el concepto de algoritmo, o sea, viene del árabe y cosas por el estilo, pero empezaba a asociarlo con la computabilidad, eso vino después, varios años después, ¿sí? Entonces también la idea es, bueno, ¿qué modelo es mejor que otro? Podemos decir, ¿qué modelo es más poderoso que otro? ¿Sí? Poderoso, profundo. ¿Sí? Entonces, vamos a ver algunos modelos. Uno de los que no vamos a ver hoy es el modelo de cálculo lambda, porque se lo ven en paradigmas, me imagino, con toda la programación funcional, pero eso es un modelo de computabilidad que, ya van a ver, es muy poderoso, tiene una equivalencia con otro modelo. ¿Sí? Entonces, algunas definiciones: alfabetos, strings o cadenas, y lenguaje. ¿Sí? Un alfabeto es un conjunto de símbolos que es finito, que es no vacío, ¿sí? Por ejemplo, puede ser binario, puede ser el alfabeto latino, etc. Cualquiera, o sea, alfabeto tal cual. Nosotros estamos muy acostumbrados que en la computadora son los unos y ceros, básicamente. ¿Sí? Pero también podría ser algo más grande que solamente unos y ceros. ¿Sí? También puede ser números, puede ser, de vuelta, el alfabeto latino, o incluso podríamos pensar en lenguaje de programación. El lenguaje de programación, nuestro alfabeto, en realidad es lo que llamamos el léxico. Es decir, por ejemplo, el if, la definición de una variable, las distintas cosas, el más, ¿sí? El operador que se usa para definir una variable, ya sea estático, en un lenguaje de tipo estático o dinámico. ¿Sí? Eso es todo lo que tiene que ver con el léxico. ¿Sí? Strings o cadenas, ¿sí? Es una secuencia finita de alfabeto. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, que tenemos nuestro alfabeto binario, nosotros acá tenemos una palabra, una cadena dentro de lo que es mi alfabeto, o sea, compuesta por y acá tenemos de longitud 9. ¿Sí? Para todos lo que van a ser nuestros lenguajes vamos a tener la cadena vacía, que eso va a corresponder a cualquier alfabeto, o sea, cualquier cadena de longitud 0. Eso siempre va a estar. ¿Sí? Y después tenemos el lenguaje, que es un conjunto de strings de un alfabeto.
¿sí? Donde vamos a decir que el lenguaje está compuesto por estas cadenas. ¿Cuáles son las cadenas que son aceptadas por nuestro lenguaje y cuáles no? De vuelta, pensemos en lo que son uno va al diccionario de cualquier lengua y ahí están las palabras que son aceptadas. No hay palabras que no sean aceptadas, ¿sí? Serán usadas de distintas formas, pero ahí están todas las palabras que son aceptadas. Más allá de si después la lengua evoluciona, más allá de eso. Bueno, por ejemplo, puedo definir que mi lenguaje son todos los binarios terminados en 0. Esa puede ser mi definición. Todos los números binarios que terminen en 0. Puedo definir que son las cadenas de longitud 5 del alfabeto latino, ¿sí? Casas va a pertenecer a mi lenguaje, mientras que casa no. Y ahí estoy diciendo cadenas, no que son palabras del lenguaje español. O sea, yo digo, no sé, y si pongo 5 letras al azar, está todo bien. Básicamente ahí dijeron una palabra en polaco y está todo bien. Bueno, los lenguajes de programación en general obviamente son lenguajes. También los lenguajes, el español es un lenguaje, obviamente. Toda esta teoría se aplica tanto al lenguaje coloquial como a lenguajes de programación. Eso es interesante en general. Bueno, el inglés obviamente, ¿sí? Y después vamos a empezar a hablar de lo que son los autómatas. Los autómatas van a ser básicamente, es el primer concepto de una máquina teórica, ¿sí? Es un modelo que nos permite, justamente es un modelo de computabilidad, ¿sí? Entonces, ¿por qué finito? Bueno, porque tiene una cantidad de estados finito. Vamos a tener dos tipos de autómatas finitos. El autómata finito determinístico y el no determinístico, ¿sí? Entonces, primero, no tiene memoria, ¿sí? O sea, si llega a un estado no sabe por dónde pasó antes, no importa. Reconoce una cantidad finita de cadenas, si no puede interpretar una cantidad infinita. O sea, el lenguaje no puede agarrar una infinidad de posibles palabras. Se encuentra en todo momento en un estado. O sea, esto lo vamos a poder modelar como un grafo de estados, un diagrama de estados, o como quieran decirlo, ¿sí? Y bueno, sí, básicamente. Por ejemplo, vamos al ejemplo más pavo. Tengo una escalera mecánica. Mi escalera mecánica, hay un sensor que me dice si hay alguien en la escalera mecánica. Si hay alguien, yo quiero que la escalera se mueva, y si no hay nadie, quiero que la escalera no se mueva, para ahorrar energía. Entonces, ¿cuáles son mis dos estados que podríamos tener? Activo y desactivado. Bien, activo o moviéndome y desactivado o quedándome quieto. Cualquiera de las dos cosas. Ok, ¿y cómo serían las transiciones? Porque yo necesito pasar de estados. Si yo digo, acá está mis estados, ok, ¿y ahora cómo paso de uno al otro? Pero hay un sensor, ¿eh? No es que va alguien y dice, bueno, vino alguien y... O sea, no le estamos pagando a una persona porque hay un sensor, bueno, pérdida. A cambio le pagamos a los que tienen que analizar el sensor. Si está quieto y viene alguien, se tiene que mover. Si está moviéndose y viene alguien, se tiene que seguir moviendo. Bien. Ahora, si se está moviendo y no hay nadie, se tiene que frenar. Bien. Falta uno. Y bueno, si está frenado y no viene nadie, tiene que quedar Bien. Si hay alguien, en la escalera se mueve, si no hay nadie, ¿sí? Moviéndose, si hay alguien se sigue moviendo, quieto, si no hay nadie se sigue quedando quieto, una transición. Y si hay alguien pasa de quieto a moviéndose, y si no hay nadie pasa de moviéndose a quieto. ¿Sí? Simple. Nada wow. Entonces, nosotros vamos a tener un conjunto de estados posibles. Ese conjunto de estados es finito, por eso el autómata se llama finito. ¿Sí? Tenemos un conjunto finito de estados posibles. Tenemos un alfabeto. Eso lo tenemos que tener definido. Tenemos que tener definido el alfabeto. Y vamos a decir, bueno, tenemos una función de transición que nos pasa, o sea, esto está definido recontra formalmente, donde tenemos una función que nos lleva del estado a otro estado, o sea, una función de estado a estado a través de acciones del alfabeto, ¿sí? O sea, una función dado un... carácter no. Sí, perdón. Dado un símbolo del alfabeto y un estado inicial nos lleva a otro estado. Es una función de dos variables que nos lleva a un estado siguiente, ¿sí? Esa es la definición formal. Nosotros nos decidimos no poner tanto de definiciones formales porque donde lo necesiten, ya sean en las materias estas selectivas que menciono, se los mencionarán y ya está. Entonces, vamos a tener una función sí que nos va a pasar en sí, que nosotros lo vamos a modelar con un grafo, ¿sí? Y
y no tenemos memoria. Entonces, vamos a tener un estado inicial Q0, eso necesitamos tenerlo porque si no es como, bueno, ¿dónde empiezo? No da lo mismo. Y vamos a tener estados de aceptación, es decir, estados que si yo termino la cadena, o sea, yo termino de analizar mi cadena, mi palabra, por decir, o sea, string, cadena, palabra, estoy usándolo de forma como sinónimos, ¿sí? Yo termino en uno de estos estados, entonces esta palabra es aceptada por el lenguaje que define el autómata. El autómata está definido por los estados que tiene y las transiciones de estados. Esas transiciones de estados, ese autómata, acepta y rechaza cadenas. Las cadenas que son aceptadas son las que definen al lenguaje que es aceptado por este autómata. ¿Sí? Esa es como a grosso modo la idea. ¿Sí? Tenemos un conjunto de estados de aceptación, puede ser uno, puede ser, bueno, no debería ser ninguno eventualmente, pero pues si no hay estados de aceptación, todas las palabras son rechazadas y el lenguaje es vacío. El lenguaje aceptado por la máquina es vacío. ¿Sí? Entonces, analicemos esta máquina, ¿sí? Este autómata. Este es un autómata finito. Podemos ver, no hay nada que indique que haya algún tipo de memoria de nada. Tenemos Q0 es este estado que está acá, ¿sí? Y Q3 es el estado, o sea, así como lo tengo con rayitas, es el estado de aceptación. Es decir, yo tengo que terminar en ese estado para que la cadena sea aceptada y por lo tanto sea parte de mi lenguaje. ¿Qué quiere decir eso? Si yo paso, pero después me voy a otro y nunca vuelvo, esa cadena no es aceptada. ¿Sí? Entonces, la pregunta es acá, si podemos llegar a entender qué clase de lenguaje está representando. Es decir, si encontramos algún patrón, básicamente, ¿qué es lo que está representando? Si es que hay, porque tal vez no lo hay. ¿Sí? Primero apliquemos a 001011. ¿Sí? Veamos. Estoy en Q0. ¿Sí? De Q0, si viene un 0, también si viene un 1, ¿no? Me voy a Q1. Bien. ¿Sí? Después leo el segundo carácter que tenemos en nuestra cadena. ¿Sí? Es otro 0. De otro 0 vuelvo a estar en Q1. Vuelvo al mismo estado. Veo un 1 y me voy a Q2. Tengo 0 que vuelve a Q1. Bien. Después, un 1 que vuelve a Q2. Y después, un 1 que va a Q3, termina. Y esto está aceptado. Ahora veamos 0, 1, 1, 1, 1, 0. Tenemos 4 unos seguidos. Y después un 0. ¿Sí? Q0, que pasa a Q1. ¿Sí? De Q1 vamos a Q2. De Q2 vamos a Q3. De Q3 vamos a Q1. De Q1 vamos a Q2. De Q2 vamos a Q1. Terminamos con esta cadena como no terminamos un estado de aceptación, la cadena es rechazada, no forma parte de nuestro lenguaje. Claro, o sea, Q3 sería finalización, ¿no? O sea, si no termina en Q3, no sirve. No, o sea, simplemente es rechazado. Entonces no forma parte de nuestro lenguaje. No sé si alguien puede llegar a notar cómo tienen que ser nuestras cadenas para que sí o sí sean aceptadas, siendo que, ¿cómo hago para volver a Q1? Tienen que ser 3 símbolos y los últimos 2 tienen que ser 1, ¿no? Bien, o sea, por lo menos tengo que tener 3 símbolos. Si no tengo 3, no tengo forma de llegar a Q3, evidentemente, ¿no? Ok, tiene que tener por lo menos 3. ¿Debería terminar en 1? Tiene que terminar en 1, evidentemente. Los últimos 2 tienen que ser iguales a 1. Bien. ¿Algo más? Creo que acá... No, la anteúltima. O sea, evidentemente esto no acepta cadenas que empiezan... perdón. Esto está. Hay algo más, porque tenemos... Las cadenas tienen que ser por lo menos de longitud 3. ¿Sí? Eso es una condición. Y evidentemente tienen que terminar con 2 unos. ¿Algo más? Es decir, por ejemplo, 0, 1, 1, 1. Cumple esa condición. Cumple, a ver, 0, 1, 1, 1.
Tiene que, Nos faltan 2 unos más. tiene que terminar en 0, 1, 1. No tiene que, o sea, no puede ser menor a. O sea, si con longitud 3 es lo mínimo, longitud 4 o 5 no puede ser. Puede tener longitud, o sea, Pero, fíjate que si es 0, 1, cambiaba 0 y 1, 0, 1, 1, eso funciona. Sí, la cagué. Tenemos que... Es un poco más complicado de decir, pero básicamente tenemos que terminar con 2 unos. ¿De longitud 4 no? Longitud 4 nunca va a poder ser, porque pasamos a Q1, de Q1 a Q2, Q2 a Q3 y yo tengo cualquier otra cosa, nunca vuelo. O sea, tiene que ser 0, 0, 1, 1, ¿no resolvés? 0, 1, No, 0, 0, 1, 1. 0, Porque 0, 1, 1, es cierto, sí, 0, 0, 1. Evidentemente tenemos que tener, o sea, esto no es, o sea, piensen que yo tiré flechitas, yo y más o menos dije, bueno, quiero que terminen con 2 unos, y creo que en algún lado dije, bueno, pero que 5 unos no sé, empecé a generar. Después les voy a mostrar algunas cosas, ¿sí? Fíjense que si tenemos el siguiente caso, noten la diferencia hasta acá, ¿sí? ¿Sí? Este autómata no reconoce ninguna palabra que empiece con 1. Porque si yo empiezo Q0, aparece un 1, no tengo ningún estado, automáticamente no puedo pasar ningún estado y ya está. ¿Sí? Entonces, directamente esto ya está automáticamente rechazado. Eso lo muestro ahora para después no tener que mencionar esto en las próximas. O sea, sería el mismo caso. No, en este caso, no, acá estoy diciendo que no acepto ninguna cadena que empiece con 1. Por eso. Pero en este caso sí. Lo pusiste así acá, no como en ese caso. Okay. O sea, en este caso yo puedo aceptar las cadenas que empiecen con 1. Claro, perfecto. Bien. Lenguaje, bueno, siendo M una máquina o un autómata, por ahora vamos a decir autómata en realidad. El lenguaje del autómata es A, siendo A el lenguaje de M, suena medio como circular, ¿no? Que son los valores que acepta o que reconoce M. ¿Sí? Es básicamente lo que dije antes. ¿Sí? ¿Cómo podemos hacer una máquina o autómata que reconozca los binarios que terminan con al menos 3 ceros? Pueden ser más, pero al menos 3 ceros. No puedes tener un estado de aceptación y te hagan falta 3 ceros y después solamente puedes salir si tienes un 1. ¿Cómo sería eso? A ver. Venga, vamos a... No voy a enchufarme todo lo del dibujito para poder dibujar, pero... Suponete que acá tenemos Q0, sí. Acá paso... Avanzas a Q1 con 0 con 1. Uy, ya. Bueno, cambió. Q1, sí, con 0, 1, sí. 0, 1. Bien. Después... De ahí vas a un Q2 solamente con 0. Ajá. De ahí vas a un Q3 solamente con 0. Ajá. Un Q4, que sería el Q de aceptación. Con 0 también nomás. Ok, voy a poner Q... aceptación, ¿sí? Perdonen por... Es lo que puedo hacer escribiendo así. Ok, con 0. Solamente con 0 y hay una flecha que vuelve a Q1 solamente con 1. Ok. Suponete que yo vengo con 15 ceros. 0, 0, 0, 0, no aceptado. Tiene que ser 1 y 0. ¿Lo paso acá de vuelta? No tiene que tener una caputa así. No. Ajá. Ok, bien, empezamos. Puede ser que no te sobre el Q0. O sea, podría ser que tu 1 sea al inicio, por ahí con 3 no llegas. De hecho, creo que con Q2. Puede ser, ¿eh? Yo les estoy siguiendo la... Con Q3 no estaba, técnicamente. O sea que de Q0 a Q1 solo aceptar a 0 y el mismo también. A ver, ¿y qué pasa si viene 0, 1? Perdón. Viene 1, 0, 1, 0, 0, 0. 0, 1, 0. Perdón, 1, 0, 1. Listo, ya está. No, rechazada. Y yo dije
0, 1, 0. Y con los 1 puede ser que vuelvan a ser. Bien, o sea, cada vez que haya un 1 tengo que volver a, bueno, potencialmente el estado inicial. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos. Q0, Q1, Q2, Q3, donde de cada vez que aparece un 1 vuelvo al estado inicial básicamente y con los ceros voy avanzando. Y si estoy en el estado de aceptación y viene otro 0, está todo bien porque eso acomoda. ¿Sí? Entonces esto funciona. Obviamente si de repente viene 1, 0, 0, 0, 1, voy a volver al estado inicial y no, y ya está. ¿Sí? Esto es más de un juego de ingenio en realidad, esa es la verdad. La pregunta es si esto se codea en general o esto no lo andamos codeando. Nosotros después le vamos a dar algunos ejercicios donde tienen que codear algunas cosas, donde nosotros les vamos a dar como autómatas, donde ustedes les puedan setear los estados y cosas por el estilo. O sea, no es necesario que ustedes se coden el general del autómata, porque no va a... Nos van a dar una base y con eso... Nosotros les vamos, lo que nosotros les vamos a dar es una clase básicamente de Python que ya está, y ustedes nos dicen, estos son los estados, estas son las transiciones, y a ver si cumple o no cumple. ¿Sí? Ustedes nos tienen que decir cuál es el estado inicial y cuáles son los estados de aceptación, y bueno, nosotros vamos a ejecutar las pruebas y ver si en todos los casos donde tienen que ser aceptados terminamos un estado de aceptación, y si en todos los casos que no deben ser aceptados, bueno, no termino un estado de aceptación. Eso es en algunos casos, en otros les vamos a decir, toma este autómata, interpreta qué miércoles hace y ejecutar uno o de uno. Había un ejercicio más, pero que todavía no tuvimos tiempo de implementarlo. O sea, mentira, está implementado, ya está en las pruebas. Pero sí que me dijo, no estoy convencido de mandárselos. Que es el ejercicio 6. Entonces tienen que hacer, hay un ejercicio 0 que está resuelto acá entre las diapos. Lo que importa es el ejercicio del 1 al 5. ¿Sí? La gran mayoría son tranquilos. ¿Y qué iba a decir? Había un ejercicio 6 que es sobre el tema que no estamos viendo ahora, que es máquina de Turing, que decía máquina de Messi, y es que alguien se implementó un intérprete de Messi Script, o sea, literalmente se llama Messi Script. Yo le mandé un par de PRs y increíblemente me los aceptaron. O sea, gente que no codeaba hace como 3 años y me aceptaron el PR. Y bueno, pusimos todo el código, básicamente me puse todo el código en RPL. Entonces tienen que hacer un script del Messi Script que básicamente el Messi Script era una máquina de Turing, básicamente. O sea, la descripción de eso y decir, bueno, está bien, es lo mismo. Pero bueno, ese me dijo, probémoslo y después no tengo tiempo. O sea, era simplemente con ese script, o sea, con ese lenguaje hacer un script que detecte si un número es primo o no. Y era para hacerlo un poquito más divertido, hacerlo con eso. Entonces, bueno, autómata finito no determinístico, porque hasta ahora vimos el determinístico. ¿Sí? ¿Qué pasa con el no determinístico? Es que, bueno, tiene momentos donde se puede branchear la ejecución que se ejecutan completamente en paralelo. ¿Recuerdan? Esto es teórico, acá no hay, una raíz condition, no las pelotas, eso no pasa acá. Acá directamente, se empieza a procesar en paralelo mágicamente y está todo bien. ¿Sí? Acá no hay, que Fred, que la memoria compartida. No. Esto, o sea, piensen que esto es anterior a que exista una computadora. A que exista el concepto de que alguien, o sea, esto es anterior a von Neumann, esto es anterior incluso a Turing. O sea, entonces, bueno, vamos a considerar que se pueda pasar de un estado a más de uno al mismo tiempo. Eso puede pasar por dos cosas. Porque tengo dos transiciones partiendo del mismo, o sea, del mismo carácter del alfabeto me puede mandar a dos transiciones diferentes, dos o más transiciones diferentes, esa es una opción. La otra es que automáticamente yo pueda pasar de un estado a otro, o sea, sin leer nada, entonces sin consumir el carácter. Yo automáticamente puedo pasar o puedo no y quedarme y transicionar recién cuando haya un carácter. ¿Sí? El autómata finito, bueno, determinístico se puede ver como un caso particular del no determinístico donde no tengo ningún brancheo. Eso parece medianamente lógico, ¿sí? Entonces, por ejemplo, supongamos este caso, ¿sí? Q0, Q1, Q2, Q3, ¿sí? Cuando tenemos 0, 1, desde Q0 no pasa nada. Ahora fíjense que cuando tengo un 1 pueden pasar dos cosas. O voy a Q0 o voy a Q1. ¿Qué vamos a hacer? Las dos. Desde Q1 pueden pasar dos cosas.
O automáticamente me voy a Q2 o me quedo esperando para leer el siguiente carácter del input, ¿sí? Y obviamente si hay un 1 es rechazado y si hay un 0 pasa a Q2. Q2, si hay un 0 rechaza, si hay un 1 va a Q3 y Q3, bueno, ya está, se queda sobre sí mismo. Entonces vamos a hacer un pequeño seguimiento cómo procede esto. Si empezamos en Q0, vamos a procesar 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0. Vamos a ver si esta cadena es aceptada o rechazada. Ahí está. Tenemos, perdonen, esto es un Q0, no lo puedo hacer más grande que esto, porque si no, piensen que esto se me va a empezar a branchear muy rápido. Tenemos, hay Q0, yo ahora les digo bien cuáles son y de Q0 vamos a Q0, ¿sí? Q0 vamos a Q0. Porque leo el 0. Eso es lo único que puede pasar, no va a pasar nada más. Acá no hay ninguna duda. Ahora vamos a leer un 1 y acá tenemos dos opciones. Primero, vamos a Q0 nuevamente, vamos a Q1 y automáticamente vamos a Q2. ¿Por qué? Porque primero tenemos el 1 de, ok, me quedo en Q0. Esa es una posibilidad. Y esta es el otro brancheo, ¿sí? De que me voy a Q1. Ahora, estando en Q1, tengo dos opciones. Me quedo en Q1 o me voy automáticamente a Q2. Son las dos opciones, ¿sí? Y vamos a verlas. O sea, acá tenemos tres ramificaciones que se están ejecutando en paralelo al mismo tiempo. ¿Sí? Son las tres, sí. Sí, no entendí por qué pasas a 2 de 1. Porque tengo este epsilon que me dice pasar de 1. Ah, O sea, con un 0 o de 1. Bien. Entonces, vamos a leer el 0, este 0 de acá, Este 0 de acá, vemos que Q0 se queda en Q0. Ese no va a pasar nada más. Q1 va a pasar a Q2. Sí, dice Q2. Les prometo que acá dice Q2. ¿Sí? Y Q2, ya está. Esta ejecución queda, o sea, esta instancia, digamos, que está corriendo, esta ramificación, digamos que termina acá, ¿sí? Y rechazada. Bien. Después vamos a leer, perdón, ya leímos el 0, el 1, el 0 y después 1, 1, vamos con el 1. Con el 1, ¿qué va a pasar con Q0 nuevamente? doble rama. Primero, nos podemos quedar en Q0, nos podemos ir a Q1 y desde Q1 nuevamente nos podemos o quedar o irnos a Q2 automáticamente, ¿sí? Ese es uno. Ok, listo, terminamos con esto y ahora vemos acá que estamos en Q2. En Q2 viene un Q1 y nos vamos a Q3. Bien, automáticamente. Veamos esta transición. Bien. Leemos otro 1. Estoy en Q0. De Q0 nos vamos a Q0. También a Q1 y de Q1 nuevamente nos podemos branchear nuevamente a... Entonces empieza a sonar medio peligroso, ¿no? No se preocupen, como la cantidad de estados es finito, la cantidad de transiciones es finito, todo esto puede ser enorme, pero finito. Bien. Eso es lo que pasa con la ejecución que estaba en Q0. La ejecución que estaba en Q1, al ver un 1, chao, no pasa nada. La ejecución que estaba en Q2 va a Q3. Y la ejecución que está en Q3 se queda en Q3. Bien, vamos al 0, ¿sí? Q0 se queda... bueno, ya esto no le puse ninguna transición. Bueno. Vamos a... La ejecución que estaba en Q2, que estaba acá, chao, no nos importa. La ejecución que estaba en Q1, al ver un... Perdón, es un 0, sí. Al ver un 1, al ver un 0 se va a Q2. Después, Q1, que ve un 0, se queda en Q0, ¿sí? Después, Q1, que ve, esto es Q2, perdón, Q2, que ve un 1, se va a Q3, Q3 que ve un 1 también se queda en Q3, ¿sí? Estas dos también se rechazan porque terminamos y no estamos en los estados de aceptación, pero estos dos se aceptan, ¿sí? O sea, ahí terminamos. Tuki, tuki, bien, bien, ¿sí? La pregunta acá, sí. Es para asegurar, ¿por qué en A1 directamente rompe? Porque si técnicamente con Epsilon debería pasar igualmente, capaz. Porque, no, o sea, podemos pasar, también podremos hacerla, pero no, porque estamos en... No, porque no estamos en ninguno en Q1, estamos
Acá estamos en Q0 y acá estamos en Q2. En ninguno de estos estamos en Q1. No, si yo lo digo en los dos que rompen, o sea... Esto es este. Exacto. Porque desde Q1 nos quedamos, ya habíamos hecho la ramificación. Sí, o sea, aunque por eso... Y si leo, o sea, puedo seguir ramificando, pero no tiene sentido. Eso tenía que O sea, preguntar, porque... no va a cambiar nada. O sea, yo puedo hacer millones de veces eso, pero no tiene sentido. Ahora, como hay una posible ejecución aceptada, ¿sí?, significa que esta cadena es, en efecto, aceptada por nuestro autómata. Eso es lo que dice. ¿Sí? Tiene que haber una posible ramificación que acepte la cadena. Notemos las siguientes cosas. Dado que este autómata es lo que se llama autómata finito, no tiene memoria, al no tener memoria, ¿hay alguna distinción entre estos dos estados que acá dicen Q3? Estos dos dicen Q3. ¿Sí? ¿Dicen Q3? Sí, dicen Q3. Estos dos estados Q3, ¿tienen alguna diferencia? Notemos que llegaron al mismo estado y les queda el mismo input por delante. ¿Sí? No les queda más input. Entonces, estos dos van a seguir el mismo camino, los podemos unificar tranquilamente. Así con cualquier otra cosa que se repita. ¿Sí? No hay ninguna diferenciación. Eso es muy importante por algo que vamos a decir dentro de nada. ¿Sí? Bueno, sí. La pregunta acá es, bueno, ¿cuál de estos dos modelos es más poderoso? O sea, vemos muy evidente que el primero está contenido en el segundo, ¿no? O sea, el determinístico está contenido en el indeterminístico. Si no tuviera, ok, listo, no tengamos ramificaciones y ya está. O sea, agarro el mismo autómata, lo pongo y digo, ahora es no determinístico, pero no tiene... Bueno, obviamente está contenido. Y acá la pregunta es es parecido P versus NP. No se sabe, alguna cosa así, y tal vez esa es la respuesta, ¿no? Bueno, definimos primero que dos máquinas o dos modelos computacionales, eso es más correcto. Dos modelos computacionales son equivalentes si reconocen el mismo lenguaje. O sea, perdón, dos máquinas son equivalentes si reconocen el mismo lenguaje. Y dos modelos computacionales son equivalentes si permiten tener las mismas máquinas. O sea, permiten definir las mismas máquinas, es decir, las máquinas están completamente asociadas a los lenguajes que toman, ¿sí? Es decir, si yo puedo definir en dos modelos computacionales máquinas que me reconozcan los mismos lenguajes, o sea, que los dos me reconocen exactamente los mismos, o sea, la intersección es completa, ¿sí? No hay problema. Es decir, la intersección y la unión son exactamente iguales. Entonces podemos decir que son modelos equivalentes, ¿sí? Entonces, ya sabemos que para todo autómata finito determinístico tenemos un autómata finito no determinístico, pero la pregunta es si vale la recíproca, y la respuesta es sí. ¿Por qué? Sí, la respuesta es, son la misma cosa, ¿sí? ¿Por qué? Es muy importante esto que acabamos de definir, ¿sí? Donde yo tengo que estos dos son lo mismo. Al ser lo mismo, esta longitud que tengo acá, de cuánto branché, ¿cuánto puede ser como máximo el tamaño de acá? O sea, ¿cuántas ejecuciones en paralelo puedo llegar a tener en simultáneo? ¿La cantidad de estados? Exactamente, supongamos que n es la cantidad de estados que yo puedo tener, ¿sí? Yo tengo n estados, puedo tener como mucho, que tenga sentido de distinguir, n posibles ejecuciones en paralelo. N es una cantidad finita, para aclarar, porque si la cantidad de estados es finita, n es finito, ¿sí? Entonces, yo puedo definir una nueva máquina, un nuevo autómata finito determinístico que se base en que tenga 2 a la n estados. 2 a la n para hacerlo genéricamente. Que sea básicamente el estado 0, todos ceros, o sea, pensémoslo en binario, todos en 0 significa ningún estado, no se está ejecutando en ningún estado. Todos ceros el último en 1 significa no hay ninguna ramificación en estos y solamente hay una en esto, ¿sí? 0, 0, 1, 0 sería ninguno en este y está ramificado acá. Y así con todo, ¿sí? Entonces ahí puedo tener 2 a la n. En realidad no voy a tener 2 a la n. A ver, pensemos en este caso. O sea, no hay transiciones, por ejemplo, pasando de Q3 a otros estados. Al mismo tiempo, como de Q1, si leo un 1 se cancelan, como que hay muchas cosas que no van a pasar, ¿sí? Pero en el peor de los casos tengo 2 a la n. Tengo 2 a la n estados y tengo 2 a la n
o sea, y puedo tener todas las posibles transiciones, que muy probablemente, o sea, que me pase de un estado, de un superestado, a cualquier otro superestado. O sea, esto lo hablamos genéricamente, obviamente vamos a tener muchísimo menos, ¿sí? Pero eso sigue siendo finito, ¿sí? La cantidad de estados ahí es finito, y estoy definiendo una forma determinística, porque más allá de que yo me baso en cómo se van brancheando, de todas formas siguen siendo un finito determinístico. Entonces, quilombo más, quilombo menos, pero yo puedo definir un automata finito determinístico que modele un automata finito no determinístico, cualquiera, ¿sí? Por lo tanto, son igual de poderosos y profundos, ¿sí? Bueno, ahí estoy, animaciones, ¿sí? Entonces, de explicación podemos ver que llegamos a un estado hasta una cierta lectura, ¿sí? O sea, lo importante es que si yo tener dos de estos estados Q3 o 25 es lo mismo, porque, o sea, o todos van a ser aceptados o todos van a ser rechazados. Si esos además se ramifican, les va a pasar exactamente lo mismo. No les va a pasar algo diferente, porque lo que les queda en adelante es lo mismo. Todo esto considerando que no tenemos memoria. Si tuviéramos memoria no es exactamente lo mismo. O sea, pueden hacerse conversiones, pero no es exactamente así, ¿sí? O sea, después se va a mostrar que la máquina de Turing determinística y la no determinística no son exactamente lo mismo, porque vamos a ver que si en algún momento recordaron que alguna vez mencionamos una máquina de Turing determinística y una no determinística, hay una pequeña diferencia entre ellas. Si fueran exactamente lo mismo, bueno, CP igual a NP, básicamente. Ok, podemos ver que sí, tengo la misma explicación que dimos antes. Hasta acá, ¿estamos bien? ¿Estamos bien? Sí, no hay ningún wow en estas diapos. Por ahora, excepto tal vez esto último. Entonces vamos a tener ahora algo que definimos como los lenguajes regulares, ¿sí? Digamos que un lenguaje es regular si existe un autómata finito que lo reconozca. Y digo finito, puedo decir determinístico o no determinístico, ya vimos que los modelos son equivalentes, así que no voy a hacer distinciones salvo que lo necesite, ¿sí? Entonces, si existe un autómata finito que reconoce a un lenguaje, ese lenguaje se dice regular, ¿sí? Y se pueden aplicar operaciones a estos lenguajes que se llaman operaciones regulares. Y lo interesante es que si yo aplico de estas operaciones regulares, obtengo otro lenguaje regular, ¿sí? Si alguien dice, esto tiene que ver con literalmente las expresiones regulares, sí. O sea, literalmente sale de esto. Entonces, operaciones regulares que existen son tres. Una es la unión, otra es la concatenación y la otra es estrella. La unión es básicamente que si yo tengo que X, o sea, la unión entre dos lenguajes regulares, A y B, es tal que son todas las palabras que o bien pertenecen a A o bien pertenecen a B. Por ejemplo, vamos a decir animales y clubes de fútbol, ¿sí? Por ejemplo, podemos decir que entonces mi lenguaje, ahora, River, Boca, Mono, Ballena, Independiente, vamos a hacer los honores, Racing campeón, obviamente. Mal que me pense como ella de Boquita, pero bueno, es lo que hay. Concatenación. Tenemos que XY, donde X pertenece al lenguaje A y pertenece al lenguaje B, podemos concatenarlos. Es decir, por ejemplo, o sea, supongamos de vuelta que decimos X son los A era el de los clubes de fútbol, B el de los animales, podemos decir Boquita Mono. No hay ninguna razón por la cual esa no se cierra. Después podemos decir A estrella. A estrella, o sea, sería X1, X2, tal, o sea, tenemos K para K mayores o iguales que 0, porque si tenemos 0 tenemos la cadena vacía y la cadena vacía pertenece a cualquier lenguaje, así que está todo bien. ¿Qué vamos a decir? Donde cada uno de estos subcadenas pertenecen a, yo puedo decir, por ejemplo, boca, boca, boca. Y eso sería si yo tengo A estrella, boca, 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 donde A es el club de fútbol, vamos a tener boca, 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 es una cadena aceptada por nuestro lenguaje. O sea, pueden haber más, ¿sí? Recuerden que el asterisquito es lo mismo que si alguna vez usaron expresiones regulares, bueno, medio que aplica lo mismo. Entonces, ¿cómo podemos modelar nuestra unión? Supónganse que yo tengo una máquina determinística, ¿sí? A
un autómata finito A y un autómata finito B, ambos reconocen sí, a los... Este es el que representa el lenguaje A, este es el que representa el lenguaje B, recordamos porque están modelados sí o sí con algún autómata finito determinístico o no determinístico, esto bla. Ok, lo que podemos decir es que yo tengo un Q0, el cual con un epsilon, de forma, yo puedo modelarlo acá con un no determinístico porque es más fácil, ¿sí? Con un epsilon me voy a Q1 y Q2, perdón, me voy a la máquina A y a la máquina B, me voy a los Q0 representantes de cada una de las submáquinas, ¿sí? Es tan simple como eso, entonces automáticamente se me branchea y me voy a cada una de las máquinas, y ya está. ¿Sí? Esa es la forma de tener la unión. Entonces sí o sí voy a tener aquellas palabras que son aceptadas por la máquina A y por la máquina B. Si hay unión no pasa nada porque simplemente van a ser aceptadas por más ramificaciones. La concatenación sería, ok, tomo la máquina A y la conecto a la máquina B, o sea al Q0 de la máquina B, donde la conecto con un epsilon, o sea, para pasar automáticamente, siempre y cuando yo esté en un estado final, no paso de cualquier estado de A a los de la máquina de B, porque si no me va a quedar algo medio raro, ¿sí? Entonces, de cualquier estado terminal de A, o sea, me puedo ir al Q0 correspondiente de la máquina B, ¿sí? Eso automáticamente funciona. Y en el caso de la estrella, incluso más fácil que eso, que es de cualquier estado terminal dentro de la misma máquina, me voy a un Q0 que automáticamente pasa a Q1. No hay ninguna, en realidad el Q0, ¿por qué lo agregamos? Porque también es terminal. ¿Por qué? Primero para considerar el caso de que no hay ninguna. ¿Sí? Porque si no la máquina per se no necesariamente lo reconoce. O sea, la cadena vacía tal vez no me la reconoce, sino. ¿Sí? Empezando por eso. Y segundo, no, nada más por eso. Para poder reconocer la cadena vacía. Bien. ¿Estamos bien con esto? ¿Sí? O sea, el chiste de todo esto es que con esto tenemos nuestros legos de expresiones regulares. Podemos generar más lenguajes, ¿sí? Entonces, ¿listo? Bueno. Podemos decir entonces que nosotros nos generamos a partir de un lenguaje regular, nos podemos generar nuevos lenguajes regulares y podemos decir que una expresión y a esta operación se la llama expresiones regulares, ¿sí? Ustedes no van a tener el placer que tuve yo, pero yo en sistemas operativos aprendí expresiones regulares. Ustedes se preguntarán, además de ver todo lo que ven en sistemas operativos, ¿aprendí las expresiones regulares? No. Lo único que aprendí durante 4 meses fueron expresiones regulares. Nada más. 4 meses de expresiones regulares. Ojo, yo me sé hacer expresiones regulares que a ustedes no se les ocurre ni un pedo. Ahora, yo no sé lo que es un sistema operativo. No sé qué es eso. O sea, ahora fuera de joda yo tuve que aprender qué era un sistema operativo porque yo seguí el área de sistemas distribuidos. Yo después fui a concurrentes, no sabía lo que era ni un fork ni un nada, y era como, bueno, acá hacemos un fork y yo como, perdón, ¿qué es eso? ¿Eso con qué se come? O sea, que en su momento era la JTP, se nos cagaba de la risa en la cara porque ya sabía que el que estaba antes en sistemas operativos no daba una sola clase de un sistema operativo. Medio parecido a lo que pasa en algunos cursos de algunas otras materias en estos momentos, que ya lo hacen descaradamente, pero bueno, pero por lo menos en sistemas operativos eso no pasa más. Vale aclarar a este ex docente, que ya no está más por suerte, le fuimos a decir, yo estaba en su momento en la curricular como alumno, y le fuimos a decir, estaba la directora de ese momento, creo que había un docente. Y le fuimos a decir, estaría bueno que des los temas de la materia. Y él dijo, pero si yo los doy, tal vez haya gente que desapruebe y no me van a querer. Yo digo, no te preocupes, ya no te queremos. O sea, nadie se queja demasiado porque, bueno, aprueban todos, literalmente aprueban todos porque no hay nada que hacer en la materia. O sea, hay que ir a hacer un final falopa que no tenía nada que ver con nada. Dice, no, bueno, no. Vos porque sos un mal alumno. Yo dije,
Si es necesario irnos a las piñas, no vamos a las piñas. No, mentira, no le dije eso. Pero una dialéctica sí, en forma de dialéctica sí. El tipo era un ladrón. Increíblemente la esposa que también daba clases era hija de puta, pero al revés. O sea, no aprobaba a nadie, literalmente. Pero bueno, por suerte esa gente ya no está más en la facultad. Me las crucé a los dos este año en el registro civil de Palermo, cuando me fui a hacer fue el año pasado, cuando me fui a hacer la unión convivencial con la que ahora es mi esposa. Pero yo estaba como, quiero escupir. Nada, la tipa me dijo, no quiero que te recibas, básicamente, y le decía a todos, no quiero que te recibas. Ella daba una de las últimas materias de la orientación, y ella decía como, yo no quiero que la gente se reciba, yo quiero que se sigan quedando conmigo para siempre y para siempre. Y no está mal, ¿no? Sí, no, o sea, yo le dije, o me recibo o te vas vos, o las dos. O sea, y ella dijo, no me parece que sea buena idea, para mí deberías hacer 15 meses un TP, y es como, bueno, está bien, te vas vos. Una docente que se quedó muchísimos años por culpa de nosotros me refiero a nosotros como alumnos que dejamos que eso pasara. Por algo, si se fijan cuántos alumnos habían en la orientación de distribuidos, era culpa de esta mina. Daba 2 materias. Bueno, un poquito de historia. Entonces, podemos crear, nuestros autómatas usando estos como de building blocks. ¿Por qué building blocks? Porque suena cheto. La idea de decir esto de poner Legos. Pero Legos, me aparece el TM ahí y me arruina todo. Ok, ejemplo de un lenguaje que no es regular. Es decir, si un lenguaje no es regular, significa no puedo construir una máquina que sea un autómata finito. Determinístico o no determinístico da lo mismo, porque son igual de poderosos, ¿sí? Si ustedes encuentran una máquina, buenísimo. No se van a ganar un palo verde. Pero bueno, qué sé yo. Básicamente esto, tener n0 seguido de n1s. Es decir, la misma cantidad de ceros que de unos. No es, pongo una cantidad de ceros después seguido de una cantidad de unos. No, esa sí es regular. Es regular, puedo construir una máquina. Simplemente pongo pasando un Q0, pasando, si tengo un 0, me quedo en el mismo estado. Cuando hay un 1 paso al otro y me quedo con el 1 al mismo estado. Y si no, no. Esos ceros seguido de unos, regular. Ahora, que tenga la misma cantidad de ceros que de unos, no. Porque fíjense que yo estoy diciendo una n cantidad, no una cantidad fija. Entonces, no puedo, porque si no, no sería finito la cantidad de estados, ¿sí? Entonces, como quiero que sea finito, no puedo construir esto con una máquina con automata finito determinístico y no determinístico, ¿sí? Porque no tenemos memoria, básicamente. Entonces, vamos a ver un modelo. No es el único modelo que hay con memoria. Primero porque vamos a ver la máquina de Turing que tiene memoria. Vamos a ver el modelo más simple. Ni siquiera vamos a ver el no determinístico, pero se pueden imaginar por dónde va el no determinístico. Que es el autómata de pila. El autómata de pila básicamente, es básicamente un superconjunto de lo que es el autómata finito determinístico, en este caso, ¿sí? Es un autómata finito determinístico, pero que además tiene memoria. Es decir, tenemos una pila. Literalmente, se comporta como una pila. ¿Sí? Entonces, ahora en cada iteración, en nuestra transición, podemos tener que me muevo o no me muevo, de un estado, pero además puedo guardar cosas en la memoria, en la pila. Obviamente, esto de vuelta, se comporta como una pila. Si yo después saco algo de la memoria, va a salir lo último, ¿sí? Entonces, leo algo del input o no leo algo del input y leemos algo de la pila o no, o puedo guardar, puedo modificar el estado o nos quedamos en el mismo estado, ¿sí? Se guarda algo en la pila o no. Tenemos todas estas opciones de cosas que podemos llegar a hacer, ¿sí? Y se quita algo de la pila o no. Por ejemplo, podemos ahora sí modelar nuestro de 0 hasta n y de 1 hasta n. ¿Cómo lo podemos hacer? De un estado inicial, ¿sí? Yo puedo escribir en mi pila, lo único que voy a hacer es automáticamente paso al Q1. Esto no es indeterminístico, porque es solamente paso automático, ¿sí? Paso al Q1, pero en el proceso de hacer eso, escribo un signo pesos de fin. ¿Por qué hago un signo pesos? Porque me pintó, pero también por un pequeño detalle, que es que en las expresiones regulares se usa el peso como marcaje de fin. Nada más. Entonces, pongo en la pila, guardo un signo pesos, solamente lo uso para después saber, acá terminó todo. Bien. En Q1
cada vez que leo un 0 me quedo en el mismo estado. Eso va a ser parecido a lo que dije antes. ¿Sí? Pero además voy a guardarme una X. ¿Por qué una X? Porque pintó nomás, no piense que hay mucha más. Me guardo una X, me guardo una. O sea, si tiene una X, lo pasas a sí mismo y... Epsilon X. Sí, o sea, guardo algo en la pila, eso es lo único importante, no me quiero poner más técnico en las cosas. ¿Sí? En cuanto veo un 1, voy a pasar a Q2. Y cada vez que, y además saco algo de la pila. ¿Sí? Además, fíjense, acá entra algo de la pila, acá sale, la X es de que está entrando algo de la pila. Saco algo, a dónde lo mando no importa, porque esto es basura. Lo que importa, no importa lo que guardo. ¿Sí? Y automáticamente paso a Q2 que va a tener un elemento menos en la pila además. Lógico, porque este 1 me hizo pasar. O sea, si lo hiciera no determinístico, podría acá poner un epsilon y poner cosas más y hacerlo diferente, no vale la pena. Después tenemos Q2, por cada uno vamos a ir sacando, ¿sí?, un epsilon. ¿Qué pasa? Notemos lo siguiente, si yo termino, es decir, yo puedo terminar con un epsilon, o sea, automáticamente irme a Q3. Uno podría decir que acá tenemos algo de indeterminístico, es medio... ¿Por qué no? Porque solamente paso a este estado, sí y solo sí, en la pila hay un pesos. O sea, yo tengo que sacar el peso de la pila. No es indeterminístico porque o saco un elemento o saco el pesos. Si saco una de estos epsilon que yo estuve guardando, o saco el signo pesos. O sea, no puedo pasar a los dos estados al mismo tiempo. ¿Sí? Más allá de si hay un 1 o no. Obviamente si paso acá y hay otro 1, no hay nada, porque me quedé porque hubo más ceros que unos, esto no puede transicionar y se cancela. ¿Sí? Pero el chiste básicamente es me guardé n cosas en la pila y después me voy fijando que vayan desapareciendo y que eventualmente paso. Porque si yo de repente saco, o sea, viene un 1 pero no hay nada más en la pila, no puedo ejecutar esto. O sea, no puedo ejecutar esta transición, entonces también se rechaza. Entonces, vamos a tener lo que son el concepto de gramáticas, que es un conjunto de reglas de sustitución, ¿sí?, que es de variable a variable, o terminales. ¿Sí? Y donde podemos decir que el string o sea, mis cadenas sí o sí están representados solamente por terminales. ¿Sí? Yo puedo tener variables y terminales. Los terminales en realidad son parte del léxico, mis caracteres. ¿Sí? Entonces, yo por ejemplo puedo decir que A es una variable que se puede transformar en 0 a 1. Puedo decir que A también se puede transformar en B. Se puede sustituir, reemplazar por B. Y puedo decir que B se puede transformar en un numeral, que el numeral sí pertenece al léxico. Eso ya está, es un terminal. Entonces, yo puedo derivar desde A puedo transformarlo en A01, que a su vez esa A la puedo transformar en un 0 a 1, ¿sí?, que a su vez esa A la puedo transformar en un B, y a su vez ese B lo puedo transformar en un numeral. Es decir, que mi lenguaje tiene o sea, puedo hacer, esto es si mi lenguaje está dado por estas reglas de sustitución, donde 0, 1 y los numerales están 0, 1 y el numeral son parte de mi léxico, son parte de mi abecedario, ahí está. Esto es una cadena válida dentro de mi lenguaje. Si nos fijamos, podemos ver que estas reglas de sustitución me representan un lenguaje que está dado por n ceros, seguidos por un numeral, y después n unos. O sea, porque yo puedo seguir aplicando esta misma lógica, y eventualmente me puedo ir por b, y de b me puedo ir a numeral. Obviamente b no es necesario, pero se agrega porque van a haber tantas reglas de sustitución como querramos. ¿Qué tiene esto? Nosotros vamos a tener lo que se llama lenguaje libre de contexto, que es básicamente todos los strings que pueden generarse por esta derivación. Y solamente por esta derivación, sin tener que hacer nada más. ¿Sí? Y un lenguaje que puede generarse... si hay un lenguaje que puede derivarse más de una forma, significa que la gramática es ambigua. Lo cual es una molestia. Si tenemos lenguajes a ver, si yo puedo llegar a un string, aceptado, de una sola forma, bien, buenísimo, o sea, gramática es libre de contexto y no es ambigua. Ahora, si puedo llegar de dos formas diferentes por las reglas de sustitución que hay, eso genera que la gramática sea ambigua y eso genera problemas. Y eso hay formas de resolverlo, pero es problemático. ¿Dónde se ve eso? En
en la materia de lenguajes y compiladores, ¿sí? O sea, porque depende de donde yo llego y cosas por el estilo, tengo que aplicar, bueno, no sé cómo llegué acá y a dónde tengo que ir y qué cosas puedo hacer, cuáles son mis siguientes pasos que puedo llegar a contemplar para que mi lenguaje de programación sea correcto. Y a veces termina siendo, bueno, sale a aplicar backtracking porque no me queda otra, porque tengo que considerar todas las posibilidades. Hay lenguajes que son ambiguos, es una cagada. Y vamos a decir que primero, un autómata de pila puede reconocer los lenguajes regulares. ¿Sí? ¿Por qué? Porque básicamente no usa la memoria y tenemos la máquina de estado, tenemos un autómata finito, básicamente. Eso quiere decir que el autómata de pila puede reconocer lenguajes regulares. Pero al mismo tiempo vamos a definir que un lenguaje es libre de contexto si existe, o sea, solo si existe un autómata finito de pila que lo reconozca. Si además existe un autómata finito que reconoce cada lenguaje regular, que es básicamente el mismo autómata pero sin usar la pila, ¿sí? Entonces necesariamente un lenguaje regular es un lenguaje libre de contexto. #datazo. ¿Sí? Por ejemplo, lenguaje que no es libre de contexto, o lenguaje no libre de contexto, depende de cómo lo queremos decir. N veces A, N veces B, N veces C. No lo podemos... Como que le agregué una cosita más y ya está, no se puede aplicar. Acá les dejamos un link, esto también está en COS. En RPL está el mismo link, donde les recomendamos usarlo principalmente porque les permite ir probando y ver qué pasa con los otros. Que le pone una cadena y les va mostrando cómo se va moviendo todo, está buenísimo. Así que se los recomendamos bastante. Especialmente, tal vez los primeros 3 ejercicios son muy fáciles. No lo van a necesitar, o sea, es probable que no lo necesiten, pero para el cuarto y el quinto es probable que lo necesiten. Entonces, vamos a hablar de máquina de Turing, pero no va a ser hoy, va a ser la clase que viene. ¿Sí? Y más allá de que esto no le den pelota a las clases, a las fechas específicas, pero eso, bueno, esta parte no me sirve para un carajo. Pero bueno, ya está, o sea, siempre estuvo, pero ya está habilitado obviamente los ejercicios de autómatas. Con lo que vimos hoy ya pueden hacer todos, los 5 ejercicios. Tienen tiempo hasta el 12 de diciembre, creo, el día del hincha boca, si no me equivoco. O nos podemos fijar, pero están en el calendario eso. Y no hay mucho más, sí, están ahí, fíjense, o sea, no les miento, se lo ponemos acá, por si no se lo acuerdan. ¿Qué más? O sea, yo mismo lo usé para definir uno de los ejercicios. Y no mucho más. Esto posta no les debería llevar mucho. ¿Por qué ponemos esto? Porque de vuelta, nos rompieron tanto las pelotas con que este tema es obligatorio. Decimos, bueno, a ver, si es un tema tan importante y tan obligatorio, los tengo que evaluar de alguna manera. Pero no les voy a tomar un parcialito de esto. Porque paja para todos. Paja para ustedes, paja para mí corregirlo. O sea, ya tienen que rendir el recuperatorio y todo lo más, etcétera, así que no va a pasar. Entonces pusimos los ejercicios de RPL, que nos dio un poquito de paja hacerlos en su momento, pero por lo menos ya están hechos, ¿sí? Así que nada, eso tienen tiempo. Yo les diría no lo cuelguen tampoco zarpado, porque ya ahí se les puede volver medio problemático y no vale la pena. Dicho eso, les recuerdo, jueves va a ser clase de ejercitación. Básicamente van a ser los chicos realizando un ejercicio, no sé si de un parcial o de distintos parciales, pero va a ser un ejercicio por tema de los 7 temas. Van a ser uno. Posiblemente agarren un parcial y después 2 ejercicios de otro, no sé, algo así. ¿Desde jueves? El jueves, virtual, si es lo que pase por acá. Eso, por favor, aquellos que no hayan practicado en su momento para el parcial, entonces lo digo a todos que están viendo esto. Por favor, háganlo, aprovechen, todavía queda tiempo. Por eso corregimos en una semana, lo tenemos todo corregido para que les queden 3 semanas para decir, por favor, practiquen, estudien, repasen. Si ya lo hicieron, bueno, todo el mundo puede tener una mala tarde, está todo bien. Así que bueno, nada. Listo, nada más para